Hola amigos, otra vez el profesor Hernán con un tema nuevo de Kierkegaard. Hoy vamos a tratar el estilo de vida del Estado religioso, del Estado cristiano. Recuerden que un estado de vida en Kierkegaard conlleva un estilo de vida. Pues bien, vamos a hablar entonces del estilo de vida, el tercer estadio, del estadio religioso, estado religioso, y cómo se convierte en un estilo de vida y en qué consiste eso. Y tratamos de hacerlo jugando con los textos de Kierkegaard y analizándolo en una dialéctica cualitativa, inicialmente como ejemplo, para ilustrar cómo funciona también la dialéctica cualitativa. Bien, si estábamos también, el precedente de la dialéctica del estado religioso es el estado ético, el estilo de vida ético. Si estábamos también en el estilo de vida ético, ¿por qué brincar? ¿Por qué saltar? Como dice Kierkegaard, ¿por qué saltar al estado de vida religioso, al estilo de vida religioso? Y la respuesta es, recuerden ustedes, porque la normatividad, por más amor que se ponga a eso, por más espíritu que se ponga a eso, vivir de acuerdo con la normatividad, apelando a la normatividad, no deja de producir angustia. Y la angustia que a veces produce lleva a la desesperación. Y eso se siente a veces de una manera incontrolada. Entonces la persona buena puede llegar a preguntarse, buena éticamente, puede llegar a preguntarse, pues ¿para qué sirve ser bueno? Si al final de cuentas resulta que mi esposa se fue con otro. Si al final de cuentas mis hijos son unos desagradecidos y se llevaron toda mi herencia y les di todo lo mejor de mí y me dejaron encerrado en un asilo. O inventaron una ley no ética, sin valores ni principios de ningún tipo, donde al cabo de los 62 años me reciclan como si fuera un desecho de basura. ¿De qué vale ser bueno? Y eso crea ya no una angustia, sino una desesperación. Y esa desesperación, recuerden, que aunque es de origen psicológico, se siente en el espíritu y usted no puede dormir por eso. Y transforma la personalidad y crea una personalidad distorsionada que ya no se relaciona bien ni consigo misma ni con los demás. Y el problema es consigo misma ya, para empezar. Y luego eso crea un estado de permanencia de la desesperación, lo que se llama el estado mortal, ¿sí? Estar muerto en vida, expresión que usa Kierkegaard para retratar a quienes congelaron el instante, otra vez el instante, el tiempo, temporalidad humana, congelaron el instante y conservan para sí como viviente nada más esa única porción de tiempo donde viven angustiados y desesperanzados. La enfermedad mortal. Y recordemos que para Kierkegaard la enfermedad mortal no existe realmente, porque es una contradicción. O sea, si vamos a morir, ¿para qué nos vamos a preocupar? Si la muerte es morir, ¿para qué nos vamos a preocupar? Si esta preocupación es preocupación que causa muerte, es absurdo darle vuelta a la preocupación. Y si esta preocupación tiene una salida, ¿para qué rayos seguimos pensando si tiene una salida? Busquémosle la salida y apliquemos la salida. Por eso es que el hombre ético se puede renovar y no dejarse vencer por la desesperación, y mucho menos por la enfermedad mortal. Pero también el hombre puede decir, ya cansado de ser tan ético, voy a cambiar de vida, voy a girar de vida. Y entonces, dice Kierkegaard, puede apelar a un sistema de vida que llamamos cristiano, religioso, estado religioso. ¿Y en qué consiste este estado religioso, este estado cristiano? Consiste en vivir la vida de acuerdo al ejemplo de Jesús, de acuerdo a las enseñanzas de Jesús en el Evangelio. Y esto es lo típico de la vida cristiana en Kierkegaard. No seguir la iglesia,
No seguir los manuales de teología, sino seguir el ejemplo de Jesús en su vida y los mensajes de Jesús en el Evangelio. Quiere decir que se trata de un cristianismo evangélico, en el sentido de apegado a la lectura del Evangelio, casi a la literalidad del Evangelio. Ese es Kierkegaard. Significa que actuar de esa manera es seguir a Jesús. Pues bien, resulta que por expresiones que ya conocemos, ningún estilo de vida, ningún estado de vida está eximido de llegar a sentir estrés, de llegar a sentir tensión. Las contradicciones aparecen continuamente. Las paradojas en la ética aparecen continuamente, en la vida ética aparecen continuamente. Pero en la vida religiosa todo se aumenta. Parece una maldición, dice Kierkegaard. Entre más cristiano quiere ser uno, más dificultades y pruebas aparecen. Y dice Kierkegaard, tenía que ser así. Es que el modelo nuestro es el modelo del hombre más perseguido, más humillado, más infamado, más peormente tratado, más peormente olvidado, más ridiculizado de toda la historia. Y sin embargo, paradoja, es el mejor de todos los hombres. Es el mejor de todos los modelos y es el mejor ejemplo de todas las vidas posibles. ¿Dónde trata Kierkegaard los estados de vida religioso, los estilos de vida religioso, consecuentemente? Los trata en sus últimas obras. Citemos rápidamente. Lo trata en los lirios del campo, en el Evangelio del Sufrimiento, lo trata en el Postscriptum, de alguna forma lo trata, porque es un libro limítrofe, en las migajas filosóficas, lo trata en los prólogos, que eso es una obra muy compleja porque es muy ambigua, muy hermética y porque cuesta mucho conseguirla, y lo trata también en un librito muy difícil de conseguir, que es casi póstumo, El amor y la religión. Ahí trata. Y lo trata casi a nivel de confesión en Yo como escritor, o mi punto de vista como escritor. Y por supuesto en el diario. Ahí se explaya totalmente la personalidad religiosa de Kierkegaard. El último Kierkegaard, más religioso, los últimos 2 años de su vida. En el instante, por supuesto, el periódico que él publica solito y que él solito distribuye y que va a ser el final, el que recibe la condena de parte de la iglesia danesa y la que crea en él una tensión espectacularmente violenta al borde de producirle un derrame cerebral. Bien, esas obras son las de referencia para este estado. Voy a usar 3 ejemplos de tipo de vida religioso. Los 3 son distintos y los 3 evidencian que el estado de vida religioso no es tan tranquilito como parece. Ya habíamos tenido un precedente en el borderline que era Abraham, allí en el estado ético religioso. Pero hay un precedente, hay un ejemplo ya propiamente religioso, que es el de un pastor evangélico casado. Un pastor evangélico está casado. Es normal, ¿no? Que un evangélico que sea pastor, pues tenga su esposa, tenga su familia. Lo que no es normal es que nadie reflexiona en lo que significa estar casado. Y nadie reflexiona en lo que significa ser un pastor casado. Este pastor es un ejemplo hipotético. Este pastor quiere escribir un libro de vida moral cristiana, para que sus feligreses lo lean y sean más cristianos. Y entonces se encuentra 2 peros. He encontrado un pero, el más reciente es el método científico. Me han hecho ver que yo debo producirme en mí una ruptura y acometerme a encontrar cómo emplear este método. Para escribir el libro, la sociedad ahora le exige, escríbalo de acuerdo al método científico.
Muy importante, Herr Doctor, profesor en teología. Escríbalo de acuerdo al método científico. ¿Y cómo se escribe científicamente, señor? Ya viene el primer libro, ¿no? ¿Y cómo se escribe científicamente sobre la fe, sobre la interpretación bíblica? Y dice Kierkegaard, cualquier escritor mínimamente en estética formado habrá tenido momentos en los que no tenía ganas de escribir ni siquiera una frase de su libro. Si bien si le apetecía escribir el prólogo de un libro, sin importar que fuese el suyo o el de otro. Esto indica que solo escribir un prólogo es esencialmente distinto a escribir un libro, y que escribir un prólogo es algo muy distinto a escribir muchos libros, pues en caso contrario, la necesidad solo podría darse o bien cuando uno ya hubiese escrito el libro, o bien cuando uno se propusiese escribirlo, así como cuando uno se propusiese superficialmente tratar de escribirlo, pero nunca querer llegar al final de resolver ningún problema, pues escribirlo por nada. Todo eso nada más con las intenciones de cómo escribir. Otra forma de escribir, me dicen, es escribe primero el prólogo, separado de tu obra. Pedrada, algunos que escriben el prólogo antes o después del libro, como si fuera una unidad aparte. Un prólogo de 190 páginas y el libro tiene 400 páginas. Pedrada para los que en su tiempo hacían esto. Schopenhauer, Hegel, para citar nada más dos casos. Pero hay algo más. Escribir un prólogo, ya no digamos escribir un libro, es como llegar en coche a la primera estación y quedarse en lo oscuro, abrigando la espera de que nadie vaya a aparecer y que estés perdido en la estación. Entonces, el sonido de cualquier cosa te va a sobresaltar. Entonces querrás estar lo más cerca posible de cualquier caravana y escuchar el latigazo del cochero. Y entonces recordarás las réplicas del bosque, las alegres conversaciones de los viajeros en la caravana. Es que escribir un prólogo es como entrar en una estancia acogedora. Escribir un prólogo es como notar que uno mismo se está como desgastando y enamorando, y que el alma está dulcemente turbada, y que no encuentra detalles, y que los que encuentra tienen poco guiño de desenlace. Es como, es como que escribir un prólogo. ¿Y qué es aquel que escribe? Brincamos, ¿no? Dialécticamente. Una cosa es escribir este prólogo y otra cosa preguntarse por rebote, ¿y para qué escribe el que escribe un prólogo? Y número dos, y número tres, ¿y quién escribe cualquier cosa? ¿Quién escribe cualquier cosa? Ese anda entre la gente como un ridículo en invierno o como un payaso en verano. Y es un hola y un adiós vivientes. Va siempre feliz y despreocupado, contento consigo mismo, como un frívolo díscolo, pero a la vez inútil, como una persona sin moral, pero a la vez como alguien que espera ganar un poco de dinero, como alguien que quiere hablar en una asamblea y que no encuentra cómo llenar sus discursos, como alguien que va anunciándose con antelación, pero como alguien que también no quiere que le rindan honores, mucho menos los de un sistema específico, sistema común, como alguien que puede ser serio por la calle o que puede ir silbando. Por tanto, quien se decide ser un pastor y escribir,
enseguida tendrá que explicarle al lector qué significa todo esto. Y justamente tendrá que entrar en un lugar adecuado, porque de lo contrario recibirá las absolutas maledicencias de todos los tertulianos. El que se decide a escribir religiosamente sobre algo, que se amarre los pantalones, porque todo el mundo se le va a venir encima. El que se decide a proclamar algo, un prólogo, un escrito, desde su criterio y no desde el criterio de la ciencia oficial, y ese es el caso del teólogo verdadero, porque no tiene ningún apoyo científico, que se decida a recibir todos los zarpazos de los contertulios que conoce o no conoce. Y que se decida a que le traten de payaso o de bufón, en invierno o en verano o en cualquier época del año, siempre, que se decida. Y está casado. Y más adelante el textito dice, sorpresa para el pastor casado, porque la primera enemiga de su sistema y de su idea será su propia esposa. Por eso Pablo tenía razón para decir Kierkegaard. Es bueno que el casado siga casado, pero es mucho más bueno que el que no está casado nunca se case para que se dedique completamente a Cristo. Si quiere ser escritor cristiano, ojalá que no esté casado, porque el primer enemigo va a estar en casa. Ese es el problema de el hombre pastor casado. El segundo no es un problema, pero es algo inexplicable. Inexplicable y cristiano. Y no lo propone Kierkegaard realmente. Viene del Evangelio, de un librito que ya les he citado, que se llama Los lirios del campo. En Los lirios del campo aparece esta frase antecedente, que de Jesús. No os preocupéis, pues, diciendo que vestiremos. Los paganos se preocupan por esas cosas. Fuerte, ¿no? No os preocupéis de qué nos vestiremos. Los paganos son los que se preocupan de esas cosas. Los paganos se preocupan de muchas cosas. Los paganos se preocupan. Pero el hombre de fe no se preocupa. El hombre de fe cree. La preocupación, como dijeron los romanos, la cura, como va a adoptar Heidegger, la Sorge, la preocupación, el entendimiento por el aplicarse a, eso lo hacen los paganos. El hombre de fe cree. Y creer es depositarse en ese abismo de lo insondable que es el infinito. Como hace el pájaro. El pájaro no tiene esa preocupación, dice Kierkegaard. Los gorriones se clasifican en pardos y amarillos, o si prefieres, en dorados. Pero ninguno de ellos vive la preocupación. Están libres de esas formaciones aéreas mentales. Fuerte golpe, ¿eh? Algunos por ahí. Están libres de esas formulaciones aéreas mentales que van cambiando una vez y otra vez, golpe algún profesor alemán por ahí, que van cambiando una y otra vez, que están a la derecha a veces y que luego pasan a la izquierda, y que luego dicen que están en todas partes. Y los pájaros cantan las 1000 voces a coro. Es verdad también que hay uno que da tono, pero también es cierto que cada uno canta con sus diferencias. El individuo encuentra una satisfacción indescriptible cuando escucha cantar a un pájaro o a todos en coro. El individuo, el que se decide a ser sí mismo, encontrar la belleza en su vida, hacer de su vida algo extraordinario, en el estado en que quiera, pero particularmente en religioso, dice Kierkegaard, el individuo encuentra algo indescriptible en el cantar de los pájaros, aprecia la belleza de los pájaros, el canto de los pájaros. El pájaro no tiene preocupaciones. ¿Por qué? Porque el pájaro es lo que es, sí mismo.
contento con ser él mismo, satisfecho consigo mismo. Apenas sabe que algo es. No tiene ni idea exacta de quién es él, de qué es sí mismo. Y mucho menos le importa saber algo de los demás. Está todo contento consigo mismo y con su condición, sea la que sea. No tiene tiempo para pensar en otra cosa, ni siquiera le ha pasado por la imaginación el empezar investigaciones sistemáticas, golpe para hacer Dr. Hegel, tan complejas, tan exactas que traten de indagar el ser de lo que es. Para ser, para tener la alegría de lo que es, no precisa comprender el largo camino del primero y el último y el siguiente. No encuentra lograr atajos porque él mismo encuentra la felicidad en la alegría de su ser. Aunque hayamos comprendido la alegría del pajarillo, Jesús nos insta a la alegría del lirio, a la enorme felicidad del lirio. Y nos recuerda que el lirio ni siquiera fue Salomón capaz de vestirse como él. Preguntémonos, ¿cómo es, maestro, el pájaro? ¿Dónde está el punto de referencia de su enseñanza? Preguntémonos, maestro, ¿cómo es el lirio? ¿Dónde está su grandeza? ¿Cuál es la distinción, maestro, entre el lirio y el pájaro? Y tú contestas, qué difícil es el comienzo de la existencia, qué difícil es la venida de la existencia, porque primero es existir y luego es hacerse, para de esta manera llegar de verdad a existir. Qué trampa más gigantesca y astutamente oculta aquella que ha sido tendida para el hombre y no para el pájaro. En otras palabras, el pájaro es feliz porque no piensa, porque no se angustia. El hombre empieza a asustarse porque todo lo empieza a razonar. Y para salir de sus sustos, sus temores, sus angustias, lo único que tiene que hacer es creer, como el pajarillo. El pajarillo nada más sabe que ahí van a llegar todas las cosas. Sea a sí mismo humildemente lo que es. El hombre sea a sí mismo lo que es. ¿Y qué es el hombre? Finitud. Sea su propia finitud. Entiéndase como finito y entendiéndose como finito, tendrá automáticamente que actuar como el pajarillo. Esperar todo de Dios. No preocuparse por, no razonar por, no cuidarse de, sino sabe que Él es como un pajarillo en las manos de Dios, como el lirio del campo en las manos de Dios. Esa sería una actitud positiva, pero temeraria tal vez, porque va contra la razón, contra la lógica, contra el sistema, contra lo seguro. Y es que la fe es fiarse, ese fiarse en lo absurdo. La fe es un acto absurdo y por eso dice Kierkegaard, hay que fiarse de la fe. Por tanto, la fe es de ejercicio paradójico. Y recuerden, en Kierkegaard, el conocimiento, las salvaciones, no llegan solo por vía racional, llegan por la melancolía, llega por la ironía, llega por la paradoja, llega por la tragedia, por la experiencia trágica, y llega por el acto de saltar. Saltar hacia el infinito. Y el tercer ejemplo es un ejemplo que aparece en un librito relativamente último en Kierkegaard, El amor y la religión. Y en él se retrata como el amor, igual que en el amor cristiano, perdón, el amor del matrimonio, como el amor para un cristiano es una realización. La realización que justifica los dolores, la realización que justifica las penas, que justifica las decisiones y volver a empezar continuamente a reformar, retomar sueños perdidos, relaciones,
experiencias, reconstrucciones de vida. Dice en ese librito, el temor del individuo religioso es precisamente el temor de ser sí mismo. La curación religiosa consiste ante todo en sacar el temor, en ir fácilmente deshaciéndose de esas complicaciones que uno mismo va teniendo y luego depositando en su espíritu. No agarre la complicación y la mete dentro de sí, sino que agarra la complicación, la entiende y la supera. ¿Cómo la supera? Eliminándola. ¿Cómo la elimina? Por el acto de fe. La complicación existía para el que razonaba. Hay una contradicción en esto, una paradoja en esto. Jesús no puede ser humano y ser espiritual, Dios a la vez, porque eso no se ve y eso es contradictorio. Para el cristiano no, nada más es cuestión de creer. ¿Y cómo llega el individuo a temerse a sí mismo? Si no es descubriendo en sí mismo el peligro a que continuamente está expuesto. La mejor manera de descubrir por qué yo tengo miedo es reconociendo que uno intuye que está en un momento de peligro. Es cierto que un sentimiento religioso astuto procede de otro modo y dice, no hay que hacer venir los peligros por la propia mano. Ya sabrá nuestro Señor Jesucristo enviarlos cuando sea necesario. Es cierto que alguna filosofía religiosa, algunos cristianos dicen, no se preocupe, hermano, no se preocupe. El Señor sabrá los problemas que le manda. Esa actitud, dice Kierkegaard, es peligrosa. Procede del mal, de un modo de ver las cosas. Y lo que va a crear es más problemas. Esto puede decirse para que usted no conteste nunca una cosa contraria a lo que el pastor le dice. Y no hay que contestarle, os recomiendo, amén. Porque de esa manera estaréis rotundamente equivocados. Espérese, hermano, el Señor le va a enviar las pruebas. Espérese, hermano. Tenga paciencia con las pruebas que el Señor le envíe. Nunca le conteste amén. ¿Por qué? Kierkegaard no está de acuerdo con eso. ¿Por qué? Pese a la expresión religiosa que el Señor, que nuestro Señor Jesucristo le enviará, en cuyo lugar alguien, a fin de hablar de manera todavía mucho más religiosa, pretendidamente religiosa, con giros y palabras religiosos, podrá decir también nuestro Salvador le enviará. Si alguien hablare de esta forma, os digo, el individuo nunca será visto como alguien digno de una relación con Dios. Y si lo es visto, solo será a partir de una relación superficial y externa. La verdadera relación con Dios debe ser interior. Es más, como si se dijera, nuestro Señor puede muy bien conocer tu casa, el peligro, tu miseria, y Él puede quitarte tu fortuna, tu esposa, tus hijos y todo. Te elimina toda tu estética dorada, todos tus falsos sentimientos religiosos. Desde un punto de vista religioso, lo más auténtico es considerar que uno siempre está en peligro, aun cuando se tenga dinero, aun cuando se tenga los hijos más encantadores del mundo, aun cuando se sea el rey del país. Y por eso mismo, porque se está en peligro, el más excelente de todos los discursos será decir con cuidado y confiando en la protección de aquel, Señor, estoy seguro contigo, estoy seguro y por eso tengo tu serenidad. El esteta cristiano. Si dentro del cristianismo es posible esto que llama Kierkegaard un esteta cristiano, es el que dice confiadamente, Señor, lo que venga, lo tuyo, pero estoy contigo.
Nadie me lo tiene que decir. Mi corazón, mi interioridad lo dice. Esa es la decisión, muy paradójica, de quien vive el tipo de vida cristiano religioso. Muchísimas gracias, amigos. Ha sido un gusto y hasta la próxima.